Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Buen día, Vero, amigos. Gracias por acompañarnos y yo doy la bienvenida a Jorge Peñafiel, asambleísta del Movimiento Construye. Asambleísta, buen día. Mi querido Milton, mi querida Verónica, un gusto estar aquí con ustedes. Un saludo a todos igualmente. Bueno, quiero empezar por la decisión que toma la Asamblea de rechazar el informe de labores del presidente de la República, Daniel Noboa. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué encontraron? O más bien dicho, ¿qué no encontraron? Bueno, yo creo que precisamente la respuesta viene en tu segunda comentario, mi querido Milton. Precisamente después de haber analizado los datos presentados en el informe a la Nación en mayo del 2024. Asimismo, contrastado con la información que se ha podido obtener de instituciones públicas adscritas al propio Ejecutivo, los ministerios, las instituciones e incluso aquellas instituciones que dependen del Ejecutivo, hemos notado y hemos visto que definitivamente la ausencia de información es la retórica que más prevalece en este tema. Adicionalmente, también mencionar que nunca hubo un ministro siquiera que vaya a presentar la información. El Gobierno Nacional a la Comisión del Análisis del Informe de la Nación tan solo envió funcionarios de segundo y hasta de tercer nivel. Yo te diría, fueron hasta directores en vez de ir las autoridades máximas. Eso dista mucho de lo que efectivamente es rendirle cuentas al país, rendirle cuentas al pueblo ecuatoriano sobre algo que era evidente, que era que el presidente de la República no ha hecho realmente ningún trabajo relevante que valga la pena señalarlo en estos 7 o en ese momento, hasta ese momento, 6 meses de ejercicio del cargo, ¿no? Hasta este momento, 6 meses de ejercicio del cargo, tener que calificarlo por una gestión que se debe realizar en un año, ¿no les parece un poco exagerado? Bueno, eso dice la ley y la Constitución, querido Milton. No es una decisión unilateral y peor aún antojadiza de la Asamblea Nacional. Nosotros simple y llanamente hemos cumplido con la norma que dice que la Asamblea Nacional revisará el informe a la Nación presentado. Y lo que es peor, hemos recibido la información que en pocos, digamos, mucha de la información que se recibió fue información de otros años. Es decir, ni siquiera que el presidente de la República tenía algo que presentar y lo que hizo fue presentar información anterior. Ahora, yo no creo que esto sea un elemento tampoco disuasivo hacia la política en general del país. El gobierno nacional tiene todavía algunos meses para demostrar su trabajo. Yo veo que hasta mayo de este año, sin duda, no habían hecho más que simplemente una retórica en redes sociales y en general en la publicidad estatal. Pero el trabajo todavía depende del presidente de la República y habrá que esperar hasta diciembre para poderlo medir. Ahora sí, en todo sentido. A ver, 133 metas se puso en este plan, ¿verdad? Se reportaron 78. 35 tienen un avance esperado o superior o positivo, es lo que se dice en el informe, ¿verdad? Precisamente, y 35 de 133 es menos posiblemente del 40 o 30%. Es decir, si es que el avance del presidente de la República es el que dice en las redes sociales, debería constar en la realidad en los informes. Lo que pasa es que eso no se dice en los informes. Por ende, nos hace pensar que lo único que hace el presidente de la República es presentar unos buenos TikToks y unos buenos videos para redes sociales antes que un trabajo esperado y además constante en los informes que presenta el país, ¿no? Bueno, y aparte del rechazo por votos a este informe, ¿qué pasa? O sea, el informe es solamente una radiografía del momento y la calificación o rechazo del informe es igualmente una radiografía del momento. Como digo, mi querido Milton, no tenemos todavía datos hacia el fin de año. Yo creo que el fin de año vamos a tener datos más certeros y específicos. Ahora, consecuencias de este informe no tan solo serán consecuencias políticas.
no hay ningún tipo de represalia jurídica o de justificación de ningún juicio político o nada por el estilo. Simplemente la ley dice que la Asamblea Nacional revisará el informe y lo calificará o reprobará, nada más. Son las 8:30. Estamos hablando con el asambleísta Jorge Peñafiel de Construye. Cambio de tema, asambleísta, buenos días. Bueno, quisiera referirme a lo que ha pasado en los últimos días en el legislativo con el tema de los juicios políticos, que se archivan, se desarchivan. Y bueno, ¿cuál es su criterio sobre esto? Bueno, yo creo que ahí hay dos dimensiones del tema, ¿no? Por un lado, una dimensión jurídica y una dimensión política. Por el lado de la dimensión jurídica, sin duda alguna, lo que hizo el Pleno de la Asamblea Nacional el día martes fue precisamente tan solo reconocer la condición jurídica de los juicios políticos, del juicio político de la señora Fiscal General del Estado. ¿Cuál era la condición jurídica de la señora Fiscal General del Estado en el juicio político? Que en la Comisión de Fiscalización, en el tiempo que debía haberse pronunciado, no lo hizo. Y al no haberse pronunciado en el tiempo establecido en la ley, ha precluido la facultad de pronunciarse sobre esos juicios políticos y por ende el Pleno de la Asamblea Nacional fue simplemente a reconocer esa condición de tal manera que no quede duda de si existió o no efectivamente ese pronunciamiento o esa calificación en el término. Por un lado. Ahora, la dimensión política. En la dimensión política había que dejar claro el mensaje y también decirle la verdad al país, que el juicio político de la señora fiscal general del Estado era una vendetta, una venganza personal en contra de ella por parte del correísmo, porque el correísmo lo único que quería era, y la única agenda legislativa verdadera que ellos tenían, era conseguir el ajusticiamiento de la señora fiscal general del Estado, más no llevarle a ella un juicio político sensato, un juicio político que tenga certezas. Y en base a esas condiciones, hemos notado esas dos realidades y por ende el Pleno de la Asamblea Nacional se pronunció como se pronunció. Y Ahora, ahora, obviamente, rechazar, sin duda alguna, el sainete generado en la Comisión de Fiscalización. cuando se esperaba que empiece el juicio al ex secretario de la Administración del gobierno de Guillermo Lasso, ayer se retiran los pedidos de juicio, tanto de él contra de la ex secretaria Cenecit. Es decir, solo queda el juicio al ex ministro de Finanzas, Arosemena, pero parecería que los tiempos no dan para que ese juicio se produzca. Bueno, hay que ver cómo actúa la Comisión de Fiscalización. Hay que ver todavía, porque recuerda, estimado Milton, que hay una sentencia y esa sentencia obliga exclusivamente a la Comisión de Fiscalización, a los asambleístas que forman parte de la comisión. No obliga al Pleno de la Asamblea Nacional. Por eso es que el Pleno de la Asamblea Nacional el día de ayer, en una sesión telemática, resolvió precisamente no acatar, o más bien dicho, anular las resoluciones de la Comisión de Fiscalización en la cual acataban la sentencia. Es decir, en este momento le corresponde ya solamente a la Comisión de Fiscalización determinar cuál es el juicio político que continúa. En principio, mi opinión es que debería ir al de Palencia, porque al no tener el aval del Pleno de la Asamblea Nacional para continuar con el juicio a Corral o a Montalvo o a Arosemena, tendrá que continuar con el de Palencia. Eso tendrá que ser análisis de la Comisión de Fiscalización A y ver, veremos cómo actúa. ¿esto es una decisión jurídica que tiene un trasfondo político o al revés, una decisión política que tiene un trasfondo jurídico? Así es, sin duda alguna es eso, pero el Pleno de la Asamblea Nacional ya ha resuelto el día de ayer que no, más dicho, ha resuelto no anular más dicho, anular las resoluciones de la Comisión de Fiscalización que precisamente acataban la sentencia. ¿Por qué? Eh, Porque eso no le obliga al Pleno, le obliga solo a la Comisión. Y obviamente aquí existe una intención de intrometer la justicia en la facultad legislativa, pero algo usted que ha también dicho, hay que rechazar. pero usted ha dicho que hay que respetar una decisión judicial, venga de donde venga y en el tema que sea. Lo que está Sí, haciendo el Pleno es empujar a la Comisión de Fiscalización a que incumpla con un mandato judicial. nosotros no empujamos a nadie, mi querido Milton. Con la decisión del Pleno, ¿qué hacen entonces? Es una decisión política, sin duda alguna. Ok. Es definitivamente darle el mensaje al país de que ninguna función del Estado puede intrometerse en otra. Pero lo que hace la sentencia, la resolución judicial es obligar a la comisión, no al pleno. Ya, Porque ¿qué sería? pero la Imagínate. comisión acata y el Pleno cambia la decisión.
tendrá que la Comisión de Fiscalización tomar una decisión. No Pero me esto cabe. ya, pero ya parece juego, o sea, hoy la decisión, hoy la Comisión de Fiscalización se reúne y dice, no, 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 no. Entonces, acatamos la resolución del juez, van los tres juicios, va al pleno y otra vez se bajan. Eso ya es una decisión de la comisión si quiere volver a cero o volver al juicio de Arosemena. No nos olvidemos que ya, como bien decías, se retiraron las firmas y es más, se desistieron de los juicios políticos. Ahora, ¿qué le queda a la comisión de fiscalización? Tomar en cuenta la realidad de los hechos. Están retirados los juicios políticos, algunos, y obviamente también que existe en el escenario esta resolución del Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que se quiere, asambleísta? ¿Qué lee usted de lo que quieren los grupos interesados? Sobre todo el grupo, la bancada oficialista, que es la que ha impulsado, la que puso la demanda, la que está muy interesada. Bueno, yo veo que esto es una pelea de compadres, mi estimado Milton. Yo creo que aquí el gobierno ¿Cuáles son nacional, los compadres? el gobierno nacional y la Revolución Ciudadana, que al principio estuvieron de la mano pactando para precisamente darle la comisión de fiscalización al correísmo. Y ahora, obviamente, visto que ya sus intereses electorales son diferentes, ahora buscan el uno minarle el camino electoral al otro. Y por ende, ¿cuál va a ser el camino? Llegar a juicios políticos de la señora Palencia por un lado y por otro lado impedirlo, es decir, retrasar lo más posible. Ahora, ¿qué queda? Solamente les queda a ellos, que no, que en donde nosotros como construye no tenemos presencia en la comisión, tendrán que ellos ponerse de acuerdo y resolver lo pertinente. Son las 8:35. Seguimos conversando con el asambleísta de Construye, Jorge Peñafiel. Bueno, sobre esta coyuntura, asambleísta, a su criterio, ¿qué es lo que debería pasar tanto en la Asamblea como en la Comisión de Fiscalización? Bueno, yo creo que lo que tiene que suceder es que la Comisión de Fiscalización tiene que ponderar, por un lado, la necesidad jurídica y judicial de continuar con los juicios políticos de acuerdo a la sentencia emitida. Y por otro lado, también considerar en el escenario que se han retirado los juicios políticos, que los mismos no tienen las firmas suficientes y adicionalmente que existe una resolución del Pleno para resolver lo pertinente y, más bien dicho, continuar con el juicio a la señora Palencia. Eso tendrá que ponderar y tendrá que tomar una decisión jurídica y además política para poder darle salida a este embrollo que ha generado los juicios políticos. Bueno, están concentrados mucho en el tema de los juicios políticos y tienen otras cosas que resolver, asambleísta. Ah, claro que sí. No cabe duda que, por un lado, una agenda importante son los juicios políticos, pero por otro son las reformas legales. Al menos desde el Movimiento Construye hemos dicho que estamos trabajando en varias reformas legales y los vamos a presentar en los próximos días. No nos olvidemos del tema de los adolescentes infractores, estimado Milton, que es un tema que ha generado y que va a generar mucha revuelo a nivel nacional, porque al menos desde la visión de Construye, nosotros vamos a plantear al Pleno de la Asamblea Nacional que los adolescentes infractores vinculados a las bandas criminales y que cometen delitos atroces tendrán que ser juzgados como adultos, porque si tienen la madurez para matar a una familia entera o a decenas de personas, como lo hacen actualmente, pues que tengan la madurez también de comportarse como adultos y ser juzgados como tales. Ese es un tema. Otro tema es, por ejemplo, ayer el presidente vetó parcialmente el proyecto de ley de armas. El presidente dice que se requieren precisiones conceptuales y la optimización del marco institucional. Sí, hay varios temas en la ley de armas. Creo yo que el tema de la ley de armas pasa también por la posibilidad ahora y posiblemente una realidad respecto de que los civiles puedan cargar armas y tener armas para protección personal, sobre todo cuando tienen circunstancias de vulnerabilidad, cuando tienen algún nivel de riesgo alto o cuando existe alguna condición de protección que necesariamente requiera las armas o poseer armas y cargarlas consigo mismo. Eso tiene que ser parte del debate. Esperamos pronto poder conocerlo y poderle dar también una versión de parte del movimiento Construye y de este legislador para que la gente tenga certeza de que estamos haciendo lo que efectivamente se requiere para luchar contra la inseguridad. Quiero hablar un poco del tema electoral, ya me voy un poco más a lo personal. Usted va a ser candidato, ¿verdad? Número uno. Sí, el movimiento Construye ha propuesto mi precandidatura para el Distrito Norte de Quito. Estamos precisamente en este momento ya dándole manivela a la campaña y caminando hacia ese objetivo, obviamente.
Bueno, ¿qué podemos esperar de lo que se ve en las próximas semanas, meses? Ahora que la asamblea pues se va a quedar con algunos asambleístas alternos, muchos van a hacer como usted para la reelección. ¿Qué puede pasar de la asamblea en lo que le queda de tiempo? Digamos, dimensiones del tema, mi querida Verónica. El uno es los asambleístas que van a la reelección, como es mi caso, por tanto tendrán que pedir licencia tan solo para el mes de enero, que es la campaña electoral. Y hay otros asambleístas, en cambio, que van a diferente cargo a la elección del próximo febrero. Por tanto, en ellos tendrán que renunciar el 2 de octubre, cuando inicia ya el periodo Ah, electoral y precisamente ya se ha inscrito las candidaturas. Con eso vamos a tener una Asamblea Nacional. En principio, si el presidente Kronfle, que va a la presidencia de la República, como él y el Partido Social Cristiano lo han mencionado, pues tendrá que renunciar el 2 de octubre. así es. Y en ese momento tendrá que identificarse si si la Asamblea Nacional se queda a cargo de Viviana Veloz, que es la vicepresidenta de la Asamblea, y pues por ende a cargo y en manos del correísmo. Bueno, veremos qué pasa. Gracias, asambleísta Jorge Peñafiel, asambleísta de Construye. Gracias por estar con nosotros analizando la coyuntura legislativa. Sí, muchas gracias a ti, Verónica. Un saludo, Milton. Un gusto estar con ustedes y un buen día a todo el país.